Bueno, yo soy Alejandro Blanco Saborío, soy radiooncólogo y tengo el honor de trabajar en el Centro de Radiocirugía Robótica acá en San José, Costa Rica. Y vamos a compartir un poco sobre nuestra experiencia. La radiocirugía es una técnica de tratamiento que realmente pues, no es nueva, sino que en los últimos años, con los grandes avances tecnológicos, pues se ha revolucionado muchísimo. Imagínense ustedes que de mitad del siglo pasado ya el profesor Lexel practicó el primer procedimiento con una tecnología muy rudimentaria, métodos de localización eh, también muy rudimentarios, y aún así esta técnica tuvo la nobleza de aliviar a algunos pacientes. Ahí tenemos la primera, iba a decir víctima, pero bueno, que fue tratado con equipo de ortovoltaje. Entonces, imagínense ustedes cómo ha sido de maravillosa esta técnica. Nosotros estamos en una región centroamericana con una extensión de casi, bueno, un poco más de 500,000 de kilómetros cuadrados. Comprendemos 7 naciones en esta región tan hermosa, casi 51 millones de habitantes. Lo increíble es que solo existen 2 centros de radio que tenemos la capacidad de hacer radiocirugía funcional. Uno está en San José, Costa Rica, que tenemos un CyberKnife, y en El Salvador, con lo que se cuenta y se está actualizando el modelo del CyberKnife, perdón, del Gamma Knife. Realmente, como todos mis compañeros anteriores han dicho, pues este es un trabajo en equipo, donde existe la interacción de muchísimas disciplinas, todos con un objetivo. Como la doctora Claudia mencionaba, no existe una terapia exclusiva, sino la valoración de pacientes y que pueden necesitar tratamientos distintos. Y cada vez se vuelve algo más interesante y complejo. Esta es la máquina con la que nosotros trabajamos, que este es un CyberKnife. Este es el acelerador lineal compacto. Tiene 2 robots. Uno es el que mueve el acelerador, el otro no sale en la imagen, pero mueve la camilla. Y tiene unas cámaras que nos permiten el seguimiento en tiempo real, y esto es lo que nos da la exactitud y la precisión. La radiocirugía entonces es un procedimiento terapéutico donde dirigimos muchísimos disparos a un punto fijo dentro del cuerpo. Aquí estamos hablando específicamente de un nervio, y es un punto pequeñito que vamos a irradiar en él. Entonces la radiocirugía no se ve, no se siente, no duele. Los pacientes tampoco huelen la radiación ni se vuelven radioactivos. Pueden estar con niños y mujeres embarazadas. Finalmente, lo que buscamos para nuestros pacientes es que tengan alternativas, muchas alternativas de tratamiento. Aquí en esta representación, todos esos rayitos de colores representan los haces de radiación que este paciente ha recibido. ¿Qué hemos aprendido de esto? Y esta es una imagen que me gusta poner siempre. Una amiga, se llama María Matilde Bonilla, está estudiando pintura y debería estudiar fotografía, le digo, porque esto es arte. Y es mucho de lo que nosotros hacemos. ¿Qué hemos aprendido? Que tenemos que seleccionar el paciente apropiado y tratar de entender las condiciones propias de ese individuo, qué otras comorbilidades, además qué trastornos psiquiátricos ha producido esto del dolor. Y pronto vamos a tener una charla interesante, que aprovecho para invitarlos, de los efectos biológicos del dolor en un cerebro. Tenemos que seleccionar adecuadamente las imágenes que vamos a usar. Por supuesto, elegir los sitios que vamos a tratar y las estructuras que queremos proteger. Para esto hay que conocer bien la anatomía, y es necesario, y es la parte fundamental, se requiere mucha capacitación, y además que esta sea constante. Como el doctor Lobo decía, esto no es para todos, es para la gente pues que ha recibido un entrenamiento en esto. Tenemos que ir cambiando nuestra perspectiva de la valoración de la respuesta y pasar de algo morfológico, que podemos ver un tumor que se va achicando, a algo que el paciente nos refiere, o sea, cómo se percibe el dolor. Y en el examen de la percepción, cómo tenemos que ir agregando herramientas que nos ayuden a objetivizar esto. Nosotros empezamos la radiocirugía pues poniendo un punto de tratamiento, que es un volumen que nosotros entregamos una energía en una porción de este nervio. Pero una de las primeras preguntas es qué porción del nervio tenemos que tratar para alcanzar una respuesta que queremos. Entonces, en nuestro centro, pues empezamos a investigar sobre esto. Esta es parte de nuestra experiencia que se ha publicado, y es qué sitios de ese nervio podrían ser más o menos efectivos. En general existen 2 blancos. Uno es donde sale el nervio de la protuberancia, y el otro es en la porción cisternal detrás del ganglio de Gasser.
En nuestra experiencia, y es lo que hemos adoptado nosotros, es hacer una irradiación de la porción retrogaseriana y colocar un target ahí. Otra de las cosas que quería compartir con ustedes es pues nuestra experiencia en números. Entonces, números, somos, el CyberKnife trató su primer, perdón, el Gamma Knife trató su primer paciente, que este es el equipo que está en El Salvador, su primer paciente en marzo del 2014. Ya tenemos 9 años de tratamiento de este individuo. En total, 116 pacientes. El CyberKnife fue inaugurado en enero, el Centro de Radiocirugía Robótica fue inaugurado en enero del 2019. El primer paciente que tratamos fue en octubre del 19. Tenemos 33 pacientes tratados y entre los dos centros hemos reunido una experiencia de 100, casi 150 pacientes. Y estamos muy prontos a aumentar esa experiencia en varios números de pacientes. La imagen que ven ahí es nuestro primer paciente, donde escogimos el target cisternal. Este paciente tenía una neuralgia de trigémino secundaria, un meningioma. Más o menos esta ha sido nuestra experiencia. En general podemos ver, primero, bueno, este seguimiento es del 2019 para acá. Uno de los principales retos que como grupo estamos experimentando es el seguimiento de esto. Por eso es que como grupo estamos diseñando todo un programa donde podamos seguir a estos pacientes y poder conocer de ellos cómo va la respuesta, en qué momento tenemos que intervenir o reintervenir, que es una de las propuestas más interesantes que hemos tenido. Estamos por analizar del 2019 para atrás, que esto nos va a generar todavía más conocimiento. Siempre hay un caso nuevo y un caso icónico que nos cambia a nosotros nuestra manera de pensar. Este que ven aquí, la paciente tiene un paraganglioma, como ven, tiene una extensión intracraniana, y esta paciente fue irradiada por ese tumor, pero secundario a los años desarrolla una neuralgia del trigémino. En ese momento la enviamos a hacer radiocirugía a El Salvador con nuestros compañeros allá y tiene un alivio completo del dolor. Desgraciadamente al año y medio vuelve a presentar un dolor y por supuesto lo que le proponemos es una reirradiación. Efectivamente, en mayo del 2020 le propusimos una reirradiación a un target más anterior, o sea, corrimos para adelante el punto que queríamos tratar y casi llegando al ganglio gáser. Pero una de las primeras dudas que tuvimos con esta paciente es que si iba a ser suficiente esto que le íbamos a hacer, o sea, y nos íbamos a gastar el último cartucho, o uno de los pocos cartuchos que le quedaba, y teníamos que hacer un tratamiento definitivo que a esta paciente le ayudara. Entonces aquí es cuando tenemos, y estas otras imágenes que siempre me gusta poner, es cambiar la perspectiva, o sea, darle la vuelta a lo que estamos viendo, variar lo que estamos viendo y hacer cosas diferentes. Hicimos una revisión bibliográfica y nos dimos cuenta de pues que tratar otros sitios en el cerebro, desactivando la percepción del dolor en los circuitos dolorosos es algo que ya se venía haciendo. Vean ustedes qué interesante revisión bibliográfica, donde nos habla de que el control del dolor en pacientes no oncológicos, si irradiamos a otro sitio como el tálamo, podíamos alcanzar un mejor alivio. Y a esta paciente entonces, bueno, perdón, hacemos una revisión bibliográfica también por nuestro grupo para ver qué podíamos obtener de esto. En este mapa, que eso representa gráficamente una región del tálamo, realizamos virtualmente una colocación de eso. Entonces, la esferita externa que ustedes ven ahí representa la dosis de 35 grays. La verdecita más interna que ven representa la dosis de 70 grays. Y la naranjadita representa la dosis de 100 grays. Y queríamos ver y determinar hasta qué porciones del tálamo íbamos a afectar o íbamos a modular con la dosis de energía que íbamos a entregar. A esta paciente le propusimos entonces la irradiación concomitante del nervio trigémino y el tálamo contralateral. Le entregamos una dosis de 110 grays como inicialmente. Este fue nuestro primer caso de tratamiento dual de 2 targets, o sea, 2 sitios a la vez en un paciente no oncológico. Estas son las imágenes de seguimiento. Entonces tenemos 9 meses después, en febrero del 21, cómo se aprecia una hiperintensidad en las porciones mediales del tálamo. Y en mayo, la acabo de ver hace unos mesecitos, se ve ahí en esa imagen cómo está esa hiperintensidad en la región talámica y también una pequeña necrosis. El paciente, tengo que aclararles que no tiene absolutamente ninguna molestia por lo que le hicimos en el cerebro a nivel central y tiene un control bastante bueno del dolor y uno de los índices que también medimos es la calidad de vida. Esta paciente recuperó una calidad de vida
bastante buena. Este es nuestro primer caso de tratamiento en un sitio dual. Miren ustedes que esto que nosotros hicimos fue en mayo del 2020. Y un año después, los compañeros de Italia reportan 8 casos irradiando de patología no oncológica, doble target en el tálamo. Entonces, vea qué imágenes más parecidas a las nuestras. Y lo que nosotros como latinos estamos perdiendo es la oportunidad de poder publicar todas estas cosas y que en el resto del mundo sepan el potencial realmente que tenemos. Pues ellos también reportaron algo parecido a lo nuestro, alcanzando tasas favorables del dolor. Este es un tema muy interesante al que yo no quiero profundizar mucho hoy porque tenemos poco tiempo por la hora, tampoco quiero perder toda la audiencia, pero es algo que venimos hablando y el profesor Jean Regis lo mencionó desde el 2013, que es que buscamos con la radiación una reconfiguración de ese tejido nervioso que module o que cambie la función de las neuronas. O sea, que ese circuito funcione de una manera diferente. Entonces, por eso es que tenemos que escoger bien el sitio donde queremos aplicar el tratamiento para modular de acuerdo a eso lo que queremos. No es la charla de hoy, pero también la radiocirugía se habla en algunos otros trastornos neurológicos, que otro día podemos organizar un simposio. También nuestro grupo pues ha venido estudiando esto y tengo que decir con mucho orgullo que somos uno de los centros en el mundo que más ha publicado sobre esto. Y vamos justo hablando de que es posible que la irradiación de 2 sitios en el cerebro sea mejor que en un solo sitio en pacientes seleccionados, y esto no es para todos. ¿Cuál es nuestra experiencia en esos pacientes que irradiamos en un plan, en un protocolo piloto de poquitos pacientes? Pues que obtenemos tasas de alivio más profundas, perdón, más profundas y más prematuras que en pacientes que no se irradiaron los 2 sitios. Entonces empezamos a plantear algunas hipótesis interesantes. ¿Cuáles pacientes podrían ser que requieran tratamientos un poco más agresivos? Y estas preguntas las hemos ido respondiendo poco a poco. ¿En quiénes les podemos proponer esto? Son aquellos pacientes con una neuralgia más complicada. Perdón, pacientes que hayan recibido un tratamiento de radiaciones, pacientes que tengan múltiples intervenciones quirúrgicas, como descompresiones microquirúrgicas. Hay pacientes que llevan 2 descompresiones microquirúrgicas o pacientes con múltiples procedimientos ablativos como los que nos hablaba la doctora. Esta es una experiencia que los italianos han hecho una revisión sistemática. ¿Y qué encuentran de esto? Pues que la irradiación de estas regiones talámicas son muy y remarcablemente seguras. En nuestra experiencia, la irradiación dual de estos sitios podría tener una relación también con la dosis que vayamos a entregar, y esto también el profesor Lunsford lo publicó hace muchísimos años. El periodo de latencia puede cambiar dependiendo de la cantidad de energía que entreguemos. Tiene que ver mucho con el efecto modulatorio. Entonces empezamos a investigar qué dosis podría ser útil. Entonces planteamos 2 grupos de tratamiento. Uno que le vamos a dar una baja dosis a la región talámica, que va a ser 90 grays, y otro que le vamos a dar una dosis alta, que va a ser 120 grays o más. Que lo que encontramos en este pequeño grupo es que los pacientes con una dosis de irradiación al tálamo más alta son pacientes que alcanzan tasas de alivio mejor. Finalmente, lo que queremos es que estos pacientes tengan alternativas porque aún con todo lo que hagamos, algunos de ellos van a fallar. Y vean este estudio que acaba de salir publicado hace un mes. ¿Qué podemos ver en este estudio? Que algunos trastornos psiquiátricos también van a modular la respuesta a los tratamientos. O sea, cómo percibe el paciente el dolor, cómo expresa el paciente el dolor, qué cambios cerebrales ha tenido este paciente por el dolor, puede ser que condicione cómo nos está respondiendo a los tratamientos. ¿Y cómo veo yo el futuro de la radiocirugía en pacientes con dolor no oncológico, como neuralgia del trigémino? Y esto lo veo como un panel con muchos botones en los que tenemos que escoger para el paciente adecuado cuál terapia vamos a hacer. Uno de esos sitios que también podría ser interesante es la irradiación del cíngulo en algunos pacientes. Y esto lo que nos recalca es que la evaluación clínica de los pacientes cada vez es más compleja y tiene que ser más
multi e interdisciplinario, a ser valorados por psicólogos, psiquiatras, terapeutas, en fin, muchísimas especialidades para escoger cuál es el target o los target correctos en este paciente. Este es el primer caso que tratamos en nuestro centro en irradiación. Es un paciente oncológico, pero lo que pudimos demostrar con esto es que el alivio del dolor puede buscarse a través de la irradiación de varios puntos. Y este es un caso que irradió la doctora Tatiana Soto en nuestro centro. Es importante la capacitación y esta es una de las muchas oportunidades que hemos tenido de capacitarnos. Aquí estamos el doctor Lobo y no pude prender la cámara, lamentablemente, en Milán con el profesor Leo Romanelli, y en el que pudimos aprender de la experiencia del doctor Romanelli, que es uno de los que más radiocirugías ha hecho en el mundo, o mejor dicho, el que más radiocirugías en el mundo ha hecho para trastornos de neuralgia del trigémino con el equipo CyberKnife. Y por supuesto que el trabajo en grupo, como este grupo que estamos proponiendo, es fundamental para generar la experiencia necesaria y poder impactar a la vida de nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué la radiocirugía es una buena opción? Bueno, porque es rápida, no requiere afeitado de la cabeza, se pueden irradiar lesiones pequeñas o sitios pequeños, porque los tratamientos han demostrado durar, porque tenemos literatura, mucha literatura que habla de esto, porque podemos tratar muchos lugares a la vez. ¿Cuáles son los contras? Bueno, porque usamos radiaciones ionizantes, que podría haber pacientes que responden más a la radiación, se llaman hiperrespondedores. Y un punto importante es que lamentablemente esto requiere mucha cooperación y la cooperación tiene que ser voluntaria, o sea, requiere un trabajo en equipo. Entonces yo creo que si logramos enfocar esto adecuadamente, una posible desventaja podemos convertirla en una ventaja. Quiero terminar esta charla con una frase que me gusta muchísimo, es ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar hacer cosas nuevas? Como la oportunidad de hacer amigos nuevos. Aquí está mi amigo Alejandro González en Colombia, en Bogotá, cuando desde acá le ayudamos a hacer su primer paciente que se irradió cíngulo y tálamos. También otros amigos en Colombia como Iván, Laura, entre otros muchos. Este es mi equipo de trabajo que ustedes ven ahí en la imagen, que es mi familia, mi esposa, mis hijos. Quiero agradecerle al centro, a las personas en el Centro de Radiocirugía Robótica y Centro Internacional de Cáncer, pues que nos dan todo el sustento para que podamos hacer estas cosas.